escuchar tu voz. Seguir el latido de tu corazón, que cambia lo que soy. Las veces que fallé, aun cuando yo dudé, no me faltó tu amor, me abraza tu perdón. Las veces que fallé, vas redimiéndome, no dejo de cantar. Todo cambió cuando llegó tu amor. Todo nuevo gracias a tu amor. Todo nuevo gracias a tu amor. Todo nuevo gracias a tu amor. Tú vas conmigo, a donde vas yo voy. Con gracia me llama tu dulce voz, que cambia lo que soy. Las veces que fallé, aun cuando yo dudé, no me faltó tu amor, me abraza tu perdón. Las veces que fallé, vas redimiéndome, no dejo de cantar. No, 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 tu amor es suficiente. Tu gracia y tu amor fue suficiente. Y tu amor, amor inmerecido, hiciste todo nuevo. Fui seducido, fui atrapado. Todo nuevo gracias a tu amor. Todo nuevo gracias a tu amor. Si tú vas, quiero detrás de ti. Si no estás, no quiero seguir. Eres luz en mi camino, tu amor es mi destino. Si tú vas, quiero ir tras de ti. Si no estás, no quiero seguir. Eres luz en mi camino, tu amor es mi destino. Es tu amor, es tu amor. Exatamente 7 de la mañana con 44 minutos. Muy buenos días, mis queridos amigos, mis queridos hermanos. La paz del Señor a todos los que están conectados en esta preciosa mañana, ¿no? Esta mañana tan maravillosa, día jueves 18 de marzo. Bienvenidos. Hoy día comenzamos con el momento de reflexiones bíblicas. Hoy día estaremos entrando en el libro de San Mateo, capítulo 24, tocando algunos puntos de grande importancia en el libro de San Mateo, ya entrando en un ángulo más escatológico del libro, también algunas alertas de Jesús antes de su muerte. Ya estamos casi por acabar el libro de San Mateo. Este capítulo 24 es un capítulo más amplio para poder desarrollarlo. Entonces yo creo que lo vamos a hacer en 3 sectores. Ya haremos la explicación en 3 sectores para que no perdamos los pedazos más importantes y maravillosos de este texto.
Dios bendiga a todos. Nunca me fallas para siempre. Desde ya invito a todos que puedan abrir sus Biblias en San Mateo 24, aquellos que pueden hacerlo, amén. Aquellos que están trabajando, quizás en la cosería, en la mañanita, quizás algunos manejando. Vamos a comenzar el libro de San Mateo 24 y así damos inicio al tema de hoy. Vamos ahí. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Amén. Bueno, esta idea del templo es muy importante. Vamos a apuntar a tres significados muy importantes sobre el capítulo 24. La primera significancia es que este templo no es el templo de Salomón. Este templo es el templo de Herodes. Herodes había reconstruido el templo de Jerusalén, lo había remodificado, lo había reestructurado, por causa que el templo que ellos mismos habían reconstruído no estaba tan bien. Cuando vas allá a Esdras, vas a ver que ellos están queriendo dar inicio a la reconstrucción del templo. Entonces, ellos hasta reconstruyen el templo. Ellos reconstruyen el templo. Solo que no se quedan muy felices porque el templo no está bonito, el templo está feo. Los que habían visto el primer templo de Salomón habían visto aquella gloria, aquellas puertas de oro. Ellos se han quedado muy tristes. Esto no se compara al templo de Salomón, quedaron muy tristes. Es por eso también que la palabra dice que la gloria de la segunda casa será mayor que la primera. Está hablando que vendrá un templo mucho mejor. Después de los macabeos, el período de los griegos que dominaron, vinieron los herodianos. Herodes, él es una clase de persona que él era muy ambicioso. Y para que él gobierne Israel, él necesitaba el apoyo romano. Roma dejó a Herodes gobernar. Entonces, la manera en que Herodes gobernaba era para contener a los israelitas, a los judaítas, para que no hagan una rebelión y al mismo tiempo tener una conexión fuerte con los romanos. Para eso, la manera de acalmar a los judíos israelitas era dándoles lo que ellos más querían: un templo totalmente reconstruido y reformado de la manera más agradable posible. Entonces Herodes, él reconstruye el templo, hace una estructura grandiosa, grandísima, una estructura buenísima, y ese es el templo de aquella época. Entonces es bueno que ustedes sepan que el templo de Salomón no tiene nada que ver con el templo de Herodes. Es este templo que Jesús está avistando allí, el templo que Jesús ha entrado en el capítulo 23. Es el templo que Herodes había hecho para los judíos. Esta parte dio para entender, ¿no? Bueno, otro factor muy importante sobre el templo. Ustedes han visto el templo de Salomón que está en la Celso García. Ese templo es una réplica del templo de Herodes. Tampoco es el templo de Salomón. El templo de Salomón no era así, su estructura no era así, su arquitectura no era así. El templo que hay en la Celso García, él es una réplica del templo de Herodes. Ya, es una réplica del templo en la época de Herodes, en la época de Jesús. Entonces, está medio errado ahí lo que nuestros hermanos ahí de la iglesia ahí están diciendo que es una réplica del templo de Salomón. No es, era muy diferente el templo de Salomón. Bueno, este sería su primer punto histórico sobre este texto. El segundo significado, y tal vez uno de los más importantes, es qué este texto significa para nosotros.
La verdad que cuando Jesús habló con ellos y les ha dicho que no quedaría piedra sobre piedra, aquí hay un valor literal también. Cuando Jesús dijo que en este templo no quedaría piedra sobre piedra que no fuese derribada, Jesús estaba hablando claramente sobre la destrucción del templo. Eso era una profecía que se ha cumplido 70 años después de Cristo. Algunos historiadores apuntan a 74 años después de Cristo, cuando el general Tito, general del Imperio Romano, invade Jerusalén y destruyen el templo. ¿Por qué han destruido el templo? Porque el templo era el centro religioso de los judíos. El centro no solo religioso, como el centro económico de los judíos. No solo el centro económico, como también el centro idólatra. Voy a decir idólatra, porque para ellos el templo era todo. Ellos supervalorizaban la materia, la práctica sacrificial, en vez de lo que es la ortodoxia espiritual. Entonces, recordate esto, 70 años después de Cristo, este templo fue destruido. Algunos apuntan 74. ¿Quién lo destruyó? El gobernador no, el general del ejército romano, Tito. ¿Por qué lo ha destruido el templo? Porque los israelitas se estaban rebelando. Nota que cuando lo matan a Jesús, daqui a pouco vamos a ver isso. ¿Por qué lo matan? Porque Jesús hacía aglomeraciones. Había multitudes de personas que le seguían, 5,000, ¿verdad? 70, ¿no ve? Había un grupo grande que le seguía a Cristo. Personas que le seguían, incluso en la multiplicación de panes y peces, él se escapa. ¿Por qué? Porque estaban diciendo, él es nuestro rey, lo iban a coronar rey de Israel. Para que veas. Entonces, ¿por qué ellos decían eso? Porque para ellos el rey iba a ser el defensor militar. Entonces, los romanos trataban de evitar una rebelión. Porque en rebelión perdían soldados, perdían impuestos, perdían entradas, perdían la ciudad. Entonces la manera de poder acalmar a los israelitas fue prácticamente destruir el templo. Entonces los israelitas se han callado, se han desmoralizado, ¿no? Y pararon. Es bueno, aquí me equivoco mucho, ¿no? En la época de Jesús ya no se les decía israelitas, ya no se les decía hebreos, ya se les decía judíos. Sí, judíos se le decía, judeus, ¿no? No se usa tanto la expresión israelitas, ¿no? A no ser la expresión los hijos perdidos de la casa de Israel, más nada más que eso. Israelitas, esa expresión en el Nuevo Testamento se pierde. La palabra hebreos también se pierde. No escuches decir los hebreos, es difícil que escuches hablar. Eso se usaba cuando ellos no tenían tierra, ¿no? Es más usado la palabra los judíos, o si no, judaítas, aunque no veas en la Biblia, pero es una palabra común para apuntar a alguien que tiene esa descendencia. ¿Ya? Y bueno, entonces este sería nuestro segundo significado. Jesús estaba previendo la propia destrucción del templo. Hasta aquí dio para entender. Vamos al tercer significado. Va a haber hasta 4. Vamos a colocar 4 significados para que comprendas mejor, ¿ya? El tercer significado apunta a la resurrección de Cristo. En la verdad, Jesús no estaba solo hablando del templo, Jesús estaba hablando de sí. Que esto quedaría o sería destruido, mas sería levantado también en 3 días por él. ¿Entiendes? Algunas referencias sobre eso están en Marcos 13, 1, 2 y también está en Lucas 21, 5, 6. Vamos a leerlo solo para coincidir lo que estamos hablando juntamente con aquello que está siendo explicado, para que entiendas que esto quiere decir más de Cristo que de otro punto. Saliendo Jesús del templo, le dijo a uno de sus discípulos, Marcos 13, 1. Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo les dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada.
Eso está en Marcos 13, del 3 al 23 también está hablando. Otra referencia importante sobre eso es Lucas 21. Vamos a ver qué dice. Levantándolos, Lucas 21, 7, 24, del 7. Aquí está. Le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo será? Esto es, y unos que hablaban de aquel templo estaban adornando de hermosas piedras y ofrendas votivas, y dijo, en cuanto a estas cosas que veis, vendrán días que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida, ¿verdad? Entonces, estos son los 3 versículos que apuntan sobre el templo, ¿ya? Es importante saber que este templo también figura a Cristo. El templo sí sería destruido. Jesús también va a apuntar y decir que el templo sería destruido, mas también que Él los reconstruiría en 3 días. Esos 3 días está hablando de la resurrección. Entonces Jesús, Él obviamente sería destruido, sería muerto, ya azotado, golpeado, y también resucitaría. Jesús resucitaría, ya, en el 3er día. Entonces también está hablando de un factor profético, figurativo, de que este templo representa a Él, que este templo sería destruido, pero en 3 días Jesús los reconstruiría. Y fue lo que pasó. Jesús murió, mas en el 3er día Jesús resucitó, ¿ok? Cuarto significado, y tal vez uno de los más importantes significados para muchos escatólogos, ¿no? Ellos hablan mucho sobre este punto. Bueno, para entender un poco mejor, te lo voy a leer el libro de Daniel capítulo 9, solo para que podamos tener esta comprensión un poco mayor sobre lo que vamos a hablar el día de hoy. O sea, ¿qué acontece? Muchas de las personas hoy en día apuntamos a este criterio del templo. O sea, ¿el templo va a ser o no va a ser reconstruido? ¿Cómo va a ser la cosa? ¿El templo va a ser o no va a ser reconstruido? ¿No? Entonces vamos a ver qué es lo que dice nuestro amigo Daniel. Entonces Daniel capítulo de número 9, él va a hablar un poco sobre esto, ¿ya? En Daniel capítulo 9, versículo 20, encontramos las 70 semanas de Daniel. Un día les podemos traer una explicación sobre estas 70 semanas, porque en estas semanas se va a hablar algunos puntos muy importantes sobre esta cuestión del templo. Mire lo que dice, versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad para traer justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir el santo de los santos. Sabes pues y entiende que desde la salida de la orden de restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas, y 72 semanas se volverá a edificar la plaza, el muro y los tiempos angustiosos. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y en su fin será inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Nota qué es lo que dice aquí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, ¿verdad? Entonces el templo ya se cumplió, se destruyó. Y por otra semana se confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana se hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y el que está determinado se desambe sobre el desolador. Bueno, entonces, ¿qué acontece aquí? En Daniel también encontramos una profecía que habla sobre la destrucción del santuario. Nosotros creemos que esa destrucción del santuario también se está conectada aquí,
con el profeta Daniel. Daniel ya había visto en profecía, en visión, ya que este templo sería destruido. La profecía de Daniel, ella es un poco compleja para poder entenderla, pero leyendo con calma uno puede llegar a comprender cada significado de estas 70 semanas de Daniel. ¿Ya? Otro punto importante sobre esto, la reconstrucción del templo. Bueno, muchas personas piensan y ven de este lado, nosotros también. El templo tiene que ser reconstruido. O sea que la espera es que el falso profeta, la bestia, el anticristo, que se va a pasar por un Mesías, él se sentaría en el templo y se autoproclamaría Dios. ¿Ya? Él va a engañar a muchas personas. Entonces, muchos creemos, ¿no? Más que todo, quien sigue la idea de lo que es la teología escatológica del dispensacionalismo, nosotros creemos que este templo va a ser reconstruido un día y que cuando sea reconstruido el anticristo se sentará ahí. Por eso muchos quedan con miedo porque ya escucharon hablar de la reconstrucción del templo en Israel. Dicen, no, pucha, entonces va a acontecer, entonces ya está cerca. Esa es la visión dispensacionalista, diferente de la bautista, presbiteriana, incluso hasta adventista, que no creen en esa reconstrucción del templo como una figura importante apocalíptica, ¿no? Mas para nosotros creemos sí que el anticristo se sentará un día en este templo que va a ser reconstruido y se autoproclamará Dios. Nosotros creemos en esto. Bueno, entonces estos son los 4 significados del templo. Yo espero que haya sido bien claro a todos los que están escuchando. ¿Ya? Vamos a seguir ahora en los señales antes del fin, el fin del mundo. Vamos a ir versículo por versículo para que podamos desarrollar con calma cada punto que vamos a tratar hoy día. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán esas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? O sea, Jesús ya está mostrando que él va a morir, que él va a resucitar. Jesús está hablando también que él va a volver. Jesús ya está dando a entender eso a ellos. Entonces, ahorita Jesús, obviamente ya muerto, ya resucitado, ¿ya? Y ahora estamos aguardando el retorno de Cristo. Es de este retorno que ellos están discutiendo. Existen 2 tipos de retorno que nosotros discutimos. El primer retorno es el retorno dispensacionalista. Nosotros creemos que Jesús vendrá en gloria, pero solamente para los que fueron fieles a Él. Y seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Vamos a llegar a esto. Más que todo, teología bautista, teología presbiteriana no cree así. La escatología de ellos es un tanto amilenista. Ellos creen que Jesús no vendrá a arrebatar a la gente. Jesús vendrá directamente a gobernar. Directamente su segunda venida no tiene nada que ver con algo invisible, mas con algo directo al gobierno. Jesús va a venir directamente a gobernar y a juzgar a las naciones y a condenar el mundo. Entonces, existen estas 2 visiones que vamos a ir acompañando para que puedas entender con mucha calma. Nosotros somos dispensacionalistas como asambleanos, creemos en el arrebatamiento, creemos que Jesús va a venir en un abrir y cerrar de ojos y Él vendrá invisible al mundo. Entonces los que son muertos resucitarán primero, irán a la gloria, a las bodas del Cordero por 7 años. Así como la boda humana judía es 7 días, las bodas del Cordero serán 7 días, 7 años, ¿no? El periodo que el anticristo gobernará la tierra. Pero sigamos. Entonces, esa venida se está tratando de la venida, el retorno de Cristo. Para el dispensacionalista, una venida invisible al mundo, ¿no? Y solo los escogidos van a poder ver.
mas el mundo va a sentir la desaparición de aquellos que fueron arrebatados. Entonces muchos seremos arrebatados. Esa es la segunda venida. Está hablando, no la segunda venida, esa es la venida de Cristo, el arrebatamiento, el rapto, ¿no? La segunda venida está tratada en gloria cuando el mundo entero va a ver Jesús pisando en la tierra. Sigamos. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Bueno, sí, eso es verdad. Hay un punto muy interesante en eso. Y han venido muchas personas diciendo que son Cristo. Aquí en Brasil mismo hay un hombre llamado Inzi Cristo. Él dice que él es el Cristo encarnado. Él cree. Y no solamente él, mas yo vi que en Guatemala había habido otro pastor que se autoproclamó Jesús. En Bolivia también hay uno, hermanos. Hay uno. Yo me acuerdo que incluso había un hermano bien antiguo de nuestra iglesia que él ha dicho: no, pastor, él es Jesús. Voy a ir a visitarle al año, me decía. Entonces yo, caramba, será Jesús siempre. Entonces ya hay personas que se están pasando por Cristo y engañarán a muchos. No solamente eso, hay personas que están anunciando fecha y data de Cristo. Está todo errado ahí, porque en este capítulo vamos a encontrar que Jesús dice que nadie sabe el día y nadie sabe la hora. Pero hay muchos, ya hace mucho tiempo han anunciado. Testigos de Jehová tiene una fecha demarcada. Mañana te lo traigo, la fecha. Hoy día no me dio tiempo para separar eso. Y también ahorita me estoy recordando de ese punto. Tienen una fecha que supuestamente Jesús ya haya venido. ¿Sabías de eso? Hay una idea del adventismo que no me han respondido. He preguntado al pastor Leandro Lima, si no me engaño. Leandro Quadros. Le he preguntado, todavía no me ha respondido. Estoy esperando su respuesta. Él es un mega pastor adventista. Quería que él me responda. Hay una teología del adventismo también, ¿no? Es adventista, que tal vez se encuadra a Jesús en algo similar a los testigos de Jehová. Y yo me he quedado muy curioso porque yo nunca había escuchado hablar de eso. Entonces estoy esperando las respuestas todavía antes de poder definir todo, ¿no? Pero muchos ya llegaron anunciando ahí que Jesús estaba o ya venido, o que Jesús está allí, este es el Cristo. Tome mucho cuidado. Jesús aún no ha vuelto. El rapto todavía no ha acontecido. Los señales están ahí y tal vez siempre estuvieron. Solo no nos hemos dado tan cuenta. Pero sí, Jesús está volviendo. Y ese volver es en gloria, y los anuncios son para alertar a su iglesia, para que la iglesia no se asuste. Porque sí, el Señor está cerca, ¿no? Entonces, cuidado con los falsos cristos. En otras palabras, cuidado con aquellos que se pasan por Jesús. Cuidado también con las falsas iglesias, ¿no? Falsa iglesia es aquella que no trae la escritura, no te enseña la escritura. Esa es la falsa iglesia. A veces ni es falsa porque quiere, es falsa por ignorancia mismo, porque no hay un conocimiento bíblico, ¿no? Pero vamos a ver qué es lo que el texto sigue diciendo. Y van a oír de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que esto acontezca, pero aún no es el fin. Entendamos un punto. Esse assunto de guerras e rumores de guerras sempre han habido. El mundo nunca ha estado sin guerras. Jesús, cuando está hablando de eso, no está diciendo: cuando comiences a escuchar sobre guerras, alistate, ya está casi llegando el fin. No. Jesús nos está mostrando que siempre debemos estar alerta, porque el mundo nunca paró de estar en guerra. Los cruzados fueron guerras de 8 años constantes y no paraban. La guerra de los cruzados no solamente ha parado ahí, la guerra entre Inglaterra y Estados Unidos, la Revolución Francesa, la Primera Guerra Mundial,
La Segunda Guerra Mundial, la guerra en el Oriente Medio hasta el día de hoy, siempre ha habido. Hasta el día de hoy día, a los alrededores de Jerusalén, siempre ha habido guerra. La Guerra Fría, ¿no? Corea del Norte contra Corea del Sur, Rusia luchando contra Estados Unidos indirectamente, haciendo una lucha entre capitalismo y socialismo. O sea, la guerra siempre ha habido. Nunca el mundo ha estado en paz, hermanos. Entonces muchos también dicen, no, pucha, se está escuchando de guerra, Jesús ya está viniendo. No, calma. Lo que Jesús está diciendo es que siempre debemos estar alerta. La guerra siempre ha habido. Desde la época de Cristo, Roma estaba en guerra, queridos. Enquanto Jesús estaba allí, los romanos estaban en guerra contra los bárbaros, que eran los alemanes. La guerra siempre ha habido. Qué señal más complicado, ¿no? Señor, pero ¿cómo así guerra? Porque siempre hay, ahorita hay guerra, mañana hay guerra. Exactamente, siempre tienen que estar preparados. Pero eso no quiere decir que es el fin, es lo que le está diciendo, ¿entendiste? Entonces, muchas personas a veces lo han mal inversado eso de ahí. Estamos escuchando os rumores de guerra, dice que va a haber guerra. Siempre ha habido os rumores de guerra. Imagínate aquellos que estaban en la época de Hitler, en la Segunda Guerra Mundial. Ellos pensaban que era el arrebatamiento, ellos pensaban que Hitler era el anticristo. Es lo que ellos pensaban, porque estaban en guerra, judíos siendo masacrados, si no me engaño. Puedo usar en el número 6 millones de judíos asesinados. Si alguien sabe, me puede describir, puedo estar equivocado. Entonces siempre ha habido guerras. Nunca dejó de haber guerras. Nunca. Nunca hubo paz en la tierra. Nunca, hasta el día de hoy. Corea del Sur y Corea. Te preguntas por qué muchos coreanos, surcoreanos están en Brasil, están en Bolivia. ¿Por qué? Preguntarles por qué estás aquí. Porque a cualquier momento puede explotar guerra en mi país, dicen. Entre Corea del Norte y Corea del Sur siempre ha habido guerras. Peor todavía, los rumores. ¿Qué es lo que Jesús está queriendo decir entonces a nosotros? Jesús está queriendo decir, nosotros debemos estar siempre alertas, siempre preparados, porque el mundo siempre estará en guerra. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, nación contra nación. Esto también es verídico. Esto siempre ha habido. Siempre hubo nación contra nación. Notale ahorita, Venezuela es contra Estados Unidos contra Venezuela por causa del petróleo. Irak es contra Estados Unidos contra Irak por causa del petróleo. Afganistán contra Estados Unidos porque la Al-Qaeda ha sido culpabilizada por la muerte de más de 2,000 personas en el World Trade Center en el 11 de septiembre. Entonces, nación contra nación, siempre ha habido, siempre ha habido. Reino contra reino, siempre ha habido, siempre ha habido. Es una alerta de decir, mira, no es solo que cuando vas a escuchar y hay que prepararse porque ya se está escuchando. No. La iglesia primitiva, ella esperaba que el retorno de Cristo iba a ser tan eminente, tan rápido, que incluso ellos vendían sus bienes. ¿Para qué voy a hacer estudiar a mi hijo? Cristo ya está viniendo. ¿Para qué voy a tener mi casa? Cristo ya está viniendo. Lo vendían todo. Se escuchaba de rumores, claro. Los romanos estaban contra los bárbaros. Havia uma guerra constante naquela época, naquele período. Israel estava em guerra contra os romanos, só que haviam perdido e agora estavam sendo submetidos a las leyes greco-romanas. Então, isso de aí sempre ha havido. Sempre ha havido guerra entre nação contra nação. Sempre aconteceu essas guerras, não é de agora no mais. Então, eu vejo a vezes muitos predicadores dizendo, hay que estar al tanto porque ya se está escuchando guerras, ya se está escuchando. Siempre ha habido. Lo que Jesús está queriendo decir es, nosotros no debemos estar solo viendo las alertas, siempre debemos estar preparados para la venida de Cristo. La iglesia primitiva, desde aquella época ya estaba preparada, cualquier rato puede ser.
¿verdad? Entonces, ese preparo no se trata por lo que está aconteciendo, se trata por nuestra esperanza de poder ver a Cristo. Entonces él dice, ¿no? Se levantará nación contra nación, reino contra reino. Y habrá pestes. ¿Qué es pestes? Pestes son enfermedades. Y eso siempre ha habido también. Las pestes, por ejemplo, la gripe española. Ella aconteció y fue muy eminente, ¿no? Fue muy eminente esto de lo que es, esto de lo que aconteció de la gripe, ¿no? española. Destruyó a muchas personas, muchas familias murieron en esta época por causa de ese contagio. Y no solamente esto, ha habido otras y otras, por ejemplo, el surto de meningitis. Fue gravísimo. El surto de meningitis fue no fue una especie de pandemia, mas fue una especie de contagios seguidos, ¿no? La meningitis fue encontrada o fue pasada a través de una paloma. ¿No sabías que la paloma tiene más de 3.000 tipos de enfermedades solo dentro de ella, bacterias que producen enfermedades dentro de ella? ¿Sabías de eso, no? Es algo para pensar también ese punto. Ebola, ¿no? La dengue. Esas pestes, enfermedades, hoy el coronavirus, ¿no? Claro que el coronavirus ha sido tal vez una de las pandemias, ha sido la pandemia que ha encerrado el mundo. Eso muestra también en cómo el mundo ha sufrido al decorrer del tiempo con las pestilencias. Siempre ha habido enfermedades, hermanos. En la época de Jesús era la lepra, ¿no? Y no solamente la lepra, porque la lepra ella ya venía desde la época de Moisés y no había cura. Era una pestilencia. Siempre también han ocurrido de tiempos en tiempos. Entonces, cada vez que acontecía, toda vez que acontecía alguna pestilencia, las personas que decían, Cristo ya está viniendo, ¿no? Cristo ya está viniendo. Es algo para pensar. Me dan un minutito aquí solo para que se resuelva un problemita. Ahora sí, mil disculpas. Mil disculpas. Bueno, entonces, estos tipos de acontecimientos, ellos siempre acontecieron. Ellos siempre fueron reales. Ellos siempre, ¿cómo se dice? Fueron acontecimientos que pasaban de época en época. Entonces imagínate aquellos que estaban en la gripe española. Ellos pensaban lo mismo. Decían, pucha, este es un señal de la venida de Cristo. Ahora del coronavirus, muchos todavía están alertando. Y bueno, realmente ahora es la venida de Cristo, ¿verdad? Solo que la verdad, la inminencia de la venida de Cristo, ella no está basada solo en acontecimientos que están pasando. No, ella está en lo que es la palabra del Señor, ¿no? En que Él volvería. Es la esperanza de la venida de Cristo, independiente de lo que esté aconteciendo. Entonces yo no me puedo solo alertar con una guerra.
muchas personas han predicado en la Segunda Guerra Mundial, ahora sí es la venida de Cristo, ahora sí, Cristo ahora va a venir, solo que pasó la guerra y Cristo no ha venido. Muchas personas salieron desiludidas, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque ellos se firmaron más en el acontecimiento que en la promesa, ¿no ve? Entonces estos acontecimientos siempre fueron reales. Vamos a seguir, aquí tenemos más 10 minutos. Vamos a seguir, mira lo que dice. Entonces habrá pestes y hambres. Este hambres es interesante también detallar. Siempre hubo hambre en la tierra, ¿no? Siempre hubo hambre en la tierra. Sí. Si vienes aquí a Brasil, por ejemplo, vas al nordeste. En el nordeste siempre hubo necesidades, hermanos. África, siempre hubo necesidades. Fueron países colonizados. Si vas a la región de Tailandia, Finlandia, ¿no ve? Son lugares, las Filipinas, que tienen su sector turístico, mas un sector de allí es bien pobre y pasan mucha necesidad. Nepal, y siempre están sujetos a que en algún momento surja alguna guerra. Entonces esa idea de pestilencia siempre hubo, hambre también siempre hubo, en la época de Cristo también. Por eso Jesús dice, estuve con hambre y no me diste de comer, ¿no? Él mismo dice eso. ¿Por qué? Porque siempre van a haber aquellos que van a tener hambre, ¿no? Y la tierra está pasando por eso. Venezuela acabó de pasar recientemente por eso, ¿no? Terremotos en diferentes lugares vienen aconteciendo. Te voy a dar un ejemplo claro. En Estados Unidos los huracanes, los terremotos son hasta normales. Son hasta normales. Siempre. En Japón, terremoto prácticamente siempre fue normal, ¿no? Los tsunamis, ¿verdad? Aunque nosotros no hayamos también presenciado con tanta frecuencia los tsunamis, mas los tsunamis también eran algo que siempre acontecían por causa de las placas tectónicas. ¿Qué es eso? Eso de ahí tiene que ver con el ciclo de la Tierra. La Tierra por dentro tiene volcanes, ¿no? Larvas de fuego, que en las erupciones a veces hacen movimentaciones. Esas movimentaciones, ellas quebran los formatos de la Tierra. Y si está en el mar, esos formatos se mueven. Es como muevas un balde que está tranquilo y lo comiences a sacudir. Y de aquí a poco esa agua se va a sacudir mismo. Entonces, eso fue lo que es el tsunami. También eso es un resultado de los cambios climáticos. ¿Por culpa de quién? Del propio hombre. Camada de ozonio fue totalmente devastada porque nosotros usamos gasolina, productos cosméticos que afectan la camada de ozonio, ¿no? Protector solar y muchas y otras cosas más que poluyen nuestro aire, basuras, ¿verdad? El mar a veces está repleto de basura, todo eso afecta, ¿no? El sistema de la tierra, ¿ya? Pero sí, los terremotos en determinados lugares es normales. Entonces, aquellas personas ven los terremotos y dicen, pucha, Cristo ya está viniendo. La verdad, Jesús está mostrando que esto siempre acontecería y que nosotros siempre también deberíamos estar preparados, no por los acontecimientos, mas por nuestra esperanza de creer en la palabra. Y yo no necesito ver una guerra para creer que Jesús está viniendo. Yo solo necesito creer que Él está viniendo. ¿Entendiste? Bueno, sigamos aquí. Ya son 8:25 y yo voy a leer algunos mensajitos para responder algunas preguntas. Y aquí dice, y todo esto será principio de dolores. Y aquí está la clave. Entonces, todo esto de aquí, ¿por qué él dice que es principio? Porque desde que Jesús estaba hasta el día de hoy, esto siempre aconteció. Eso es solo el inicio. Eso es algo normal.
Eso es algo normal. Desde que Cristo ha dicho, me estoy yendo, pero voy a volver, la alerta está ahí, los acontecimientos están ahí. Entonces, cuando había guerra de Zoma en la rebelión, todos decían, pucha, ahora sí el Cristo ya va a venir, pero no era. Eso era solo principios. Y hasta el día de hoy vivimos en los principios de dolores. Entonces, vamos ahí después el día de mañana a entrar en el versículo 9. ¿Qué quiere decir esa parte? Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Seréis aborrecidos por las gentes por causa de mi nombre. Aquí es la segunda fase. Entonces, en el principio de dolores se da un punto final en el texto, ¿verdad? Y desde el versículo 9 entramos en otra línea de texto, ¿no? Jesús hablando sobre su venida. Bueno, vamos a dar algunas respuestas a algunos que están haciendo sus preguntas el día de hoy. Esta fue la reflexión del día de hoy, la palabra del día de hoy. Estamos en Mateo 24, estamos estudiando un poquitito los versículos de la Escritura. Vamos a ver aquí. Escuché una prédica de un pastor adventista de Perú. Decía que el arrebatamiento no existe antes de la tribulación. Los dominguistas son falsos. Y dijo que todos tenemos que pasar la tribulación de 7 años. Solo así seremos salvos. Recién habrá arrebatamiento. Así dijo en un congreso transmitido al vivo. Existen algunos puntos del adventismo que tal vez es para sentar y discutir. Tal vez la parte escatológica sea una. Para nosotros no. En el lado asembleano, obviamente, es discutido si la gran tribulación va a ser antes del rapto o después del rapto. Esa línea está dividida en dos partes, ¿no? Antes y después. Esa línea, esas dos líneas, están también dentro de la Asamblea de Dios. Hay pastores que creen que el arrebatamiento será después de la tribulación, que seremos perseguidos, la marca de la bestia, y que después recién vendrá, porque ellos siguen la Biblia en un orden, o por lo menos el Apocalipsis, en un orden cronológico, digamos, ¿no? En una orden tal como está. Ya pastores de otra línea creen que no, ellos creen que Jesús, Él vendrá antes de la gran tribulación para recoger su iglesia. Más que todos los que somos dispensacionalistas, creemos que Él vendrá antes y que el periodo de 7 años que la iglesia va a estar en las bodas del Cordero, ese periodo aquí van a estar en la aflicción con el anticristo. Eso es lo que es creído. ¿Ya? Pastores bautistas, presbiterianos son amilenistas, ellos no creen en el arrebatamiento. No puedo hablar por toda iglesia bautista, mas tengo seguridad de la iglesia presbiteriana porque fue que yo estudié. Entonces, para ellos no hay arrebatamiento, no hay rapto. Para ellos, Jesús solo va a venir directamente, su segunda venida va a ser directamente a gobernar, directamente a juzgar a las naciones. ¿Ya? Vamos a ver aquí. Buenos días, pastor. Dicen que este virus fue creado para disminuir la población. ¿Usted qué opina al respecto? No puedo afirmar nada, ¿no? Es muy complejo cuando hacen ese tipo de afirmativa. Generalmente quien hace este tipo de afirmativa son hombres hermanos de la teoría de la conspiración, ¿no? Entonces ellos creen que sí. Y no solamente eso, ellos creen que cada pestilencia que aconteció en el mundo, ellos creen que ese grupo Illuminati, ese grupo masónico, las familias que gobiernan el mundo, que ellos hacen eso para enriquecerse más a través de la farmacia, ¿no? De los productos farmacéuticos, ¿no? Nota que hay vacuna. ¿Cuántos billones, millones está costando, trillones está costando esta vacuna? Entonces ellos dicen que se están enriqueciendo a través de eso y están desechando a los más ancianitos, digamos, para disminuir la población. ¿Será?
Entonces, es teoría de la conspiración. Por eso es el nombre, teoría. ¿No? Teoría, ¿no? Yo no soy muy adepto a estas teorías de conspiración, así no soy mucho de entrarme en eso, hermanos. Voy a ser bien sincero, no me gusta mucho, no escucho muchas ideas ahí. Lo hallo muy, como digo, lo hallo o sea, es mucha letra, poca evidencia, ¿me entiendes? Para mí, ya, para mí. Otro factor también sobre eso es interesante que dicen, ¿no? El coronavirus fue creado o no. Bueno, hay cientistas que dicen que sí, que este virus fue creado, pero lo que más hablan es que es una guerra económica, ¿no? Política entre Estados Unidos y China. Ustedes saben que China está siendo una gran potencia y de aquí a poco le va a pasar a Estados Unidos. Por lo menos era lo que se prevía. Es lo que se prevía en la época que yo estaba en primero colegial. Mis profesores decían, de aquí a poco China va a ser la primera potencia mundial y ustedes ya van a tener que aprender a hablar mandarín, no solo inglés. Yo decía, caramba, ¿será que va a llegar a eso? No. Todo ahora estamos comprando de China, ¿no? Fue la primera que se ha levantado. Solo para pensar, ¿no? No da para afirmar nada. Vamos a las próximas preguntas. Pastor, ¿qué dice usted del último milenio que estamos viviendo? Explica pues un poquito, pastor. Último milenio. Nosotros somos dispensacionalistas. Creemos que el mundo fue separado en 7 dispensaciones. Un día les puedo traer ese estudio. Uno es en la época de Noé, la destrucción del mundo. Y en estas 7 estaciones estaríamos recién en la sexta, ¿no? Todavía no hemos vivido la séptima, que después de Cristo comenzaría la séptima. Para nosotros, la última semana de Daniel, ¿no? Después que firmen el tratado, digamos, ¿no? Buenos días, Pastor Moisés. Pregunta, si había enfermedades, guerras, terremotos, ¿dónde está hasta ahora los principios de los dolores? No, esos siempre fueron los principios de los dolores. Siempre han sido. El principio de dolor está desde Cristo. Yo lo veo así. ¿Ya? La tribulación, gran tribulación, eso es después. De aquí a poquito, después vamos a hablar sobre eso. Pero los principios de dolores siempre han habido. Siempre fue la alerta, siempre aconteció. Eso no puede ser una referencia para decir, mira, Cristo ya está viniendo. No, es lo que decían en la Primera Guerra Mundial. Cristo ya está viniendo, ahora sí es Cristo. No vino. Segunda Guerra Mundial, Cristo ahora sí está viniendo, porque principios de dolor, guerra, nación contra nación, ahora sí. No vino. Porque eso de ahí siempre aconteció. Entonces Cristo quiso decir que nosotros siempre debemos estar preparados. Esto es solo el inicio. Esto es solo el principio. Esto no es el fin todavía. ¿Entendiste? Cuando era niña, en mi juventud fui a la iglesia. 8 años más tanto escuchaba de la tribulación, del arrebatamiento. Tanto escuché, Cristo viene, la Z. Y cuando se cortaba la luz, cosía, buscaba a mi hermana pequeña por los niños que serán arrebatados. Fue tanta la fe que tenía y vivía de miedo. Mas ahora dejé la iglesia por el miedo del fin del mundo. Pero no es hora de dejar la iglesia, ¿no? No es hora de buscar más. Es hora de buscar mucho más, ¿no? Vamos a ver aquí. Próxima pregunta. Hola, pastor. Si hay un solo Dios, ¿por qué ponen fronteras en nuestras creencias? ¿O es que hoy las iglesias son lucrativas? Pregunta de Christopher Fernando. No. Las fronteras que dices, debe estar hablando de las diversas iglesias que existen, ¿no? Había solo una iglesia. La iglesia era la iglesia católica. Era la única, y hasta hoy día la Iglesia Católica en su estatuto ya dice que ella es la única iglesia de Cristo. Es lo que ellos dicen. Ya. Ahora ven conmigo y pensalo aquí. En la Reforma Protestante, siglo XVI, cuando Lutero planta las 95 tesis y se levanta contra la teología católica, que era una teología esclavizadora,
basada en indulgencias, en venda y comercialización de la fe. Lutero se levanta contra esto diciendo que la fe es suficiente para la salvación. Entonces Lutero va a colocar la Biblia acima de la iglesia. Él dice, la palabra está acima de la escritura. Y no la iglesia está acima de la palabra. Para la iglesia católica, la iglesia está acima de la Biblia. Ese es el estatuto de la iglesia católica, es este. La iglesia del Señor está acima de la escritura y la voz del Papa está acima de la escritura. Lo que el Papa diga es ley. ¿Entiendes? Para la iglesia protestante con Lutero, la palabra está acima de la iglesia, está acima de todo. Solo que, ¿qué es lo que aconteció ahí? Un problema muy serio. Weber va a hacer este cuestionamiento. Muchos agarraron la escritura y hicieron su propia interpretación. Entonces, después de Lutero, tenemos lo que compone la Reforma protestante en 3 etapas. Lutero, tenemos los anglicanos, tenemos los calvinistas, que son desde esa época. ¿Ya? Por eso yo respeto mucho a la iglesia presbiteriana. Entonces son desde esa época la Reforma. A partir de ellos surge la estructura de la Reforma protestante, que da un nuevo valor, un nuevo sentido a la identidad del ser humano, que ya no va a deber tributos a la iglesia. Va a haber el desligamiento de la iglesia con el Estado, porque antes el Estado solo decidía si la iglesia aprobaba. Iglesia y Estado eran juntos. ¿Me entiendes? Ahora, después de Lutero, ¿qué va a hacer? Esto se va a desvincular. Lutero va a ser el que va a crear la palabra secularización. Lutero va a desvincular la iglesia del Estado. Él dice, no es necesario nada que ver iglesia con Estado. Estado es Estado, dirige y gobierna. Iglesia es iglesia, cumple un trabajo espiritualizado. No tiene nada que ver. Entonces, a partir de ahí, comienzan a surgir diversos tipos de interpretaciones bíblicas. Entonces cada uno dice, bueno, la escritura dice eso. Tanto que hay un grupo que se va a inspirar en Lutero, que son los campesinos de la época. Les decían así, a los campesinos mismos. Ese era el nombre histórico que se da a ellos. Ellos creían que las imágenes de crucifixos debían ser botadas, y ellos han comenzado a quemar las iglesias. Decían, el dinero tiene que ser de los pobres, y han comenzado a quemar, matar gente y botar a los curas del templo. Calvino manda matar incluso a estos hombres, para que tengas idea de cómo era la cosa. Entonces muchas conclusiones se sacaban, y esto formalizó que la iglesia no deba autoridad a Roma, mas que tenga una autoridad independiente. Eso ha hecho con que muchas iglesias críen diversos tipos de iglesias. Por eso hoy día ves la cantidad de iglesias que existen el día de hoy. Entonces ahorita, infelizmente, cualquiera puede alzar una Biblia y decir, yo creo que es así, y punto final, voy a abrir mi iglesia. Infelizmente. Es solo sacar un CNPJ y abrió su iglesia. Algunos ni CNPJ sacan, ¿no? Entonces, ese es un problema muy serio. Y es por eso que uno tiene que tener el estudio teológico, para que sepa lo que está hablando. Porque a veces puede enseñar algo que no tiene nada que ver con lo que fue cuestionado en la era protestante. ¿Ya? Entonces no fue más por cuestión de lucro, Christopher. No fue. Las iglesias, ellas fueron divididas por conceptos de interpretación diferentes. Entonces, si vas a la teología adventista es diferente. Ellos no comen carne de chancho, no toman café, solo celebran el día sábado el culto oficial. Los asambleanos no, es domingo, y los asambleanos ya no se basan tanto en la ley, más en el sentimiento de la ley. Si vas al presbiteriano, la salvación ella es dada por Dios, el hombre no tiene libre arbitrio para la salvación,
Si vas al bautista, él dice, hay el bautizo en aguas. El presbiteriano dice, no, bautizo es por aspersión, no importa la cantidad de agua. Entonces hay diferentes. Los mormones piensan totalmente diferente. Entonces cada uno fue montando. Testigos de Jehová, no hay infierno, solo hay la tierra, dicen. Jesús es creación de Dios, dicen. Entonces cada uno fue interpretando a su manera. Ese es el peligro. El peligro. Las escrituras de la Biblia están muy claras, pero la interpretación de los hombres está llena a imagen y semejanza de todas las religiones habidas. Y por haber eso, ¿cómo lo defines, pastor? Por eso yo digo que teología es el mejor camino. La Biblia, ella apunta criterios muy importantes. Creación, queda, ¿no? Restauración. Son criterios muy importantes. Y yo creo que todo lo que es basado en Cristo, a través de estos tres criterios, está dentro de la Escritura. Está dentro del factor bíblico. Ahora, existen doctrinas fundamentales. Si vamos a encajar, por ejemplo, nuestras doctrinas con la presbiteriana y bautista, hasta encajamos en muchas de ellas. Por ejemplo, creemos en el nacimiento virginal de Jesús. Creemos en la Biblia como única y suficiente regla de fe. ¿No ve? Nuestro credo apostólico, llamamos de credo apostólico. Entonces, en eso se asimila. Esa interpretación, muchos dicen, es clara. No es clara. No es tan clara así, no es tan clara así. La Biblia, claro, es clara en relación a la salvación a través de Cristo, sí. Pero hay que tener mucho cuidado porque puede haber más tipo de interpretaciones cuando una persona es hábil con la Escritura. Hermanos, Satanás ha usado la Biblia en Mateos 4, tomen cuidado. Entonces yo creo que muchos usan la Biblia para ganar dinero. Y ahí, ¿no? Entonces yo pienso que existen criterios fundamentales de la doctrina que no son, o sea, son indiscutibles. Son indiscutibles. Seguimos. Buen día, pastor. El virus fue hecho en fábrica, sí, y fue hecho por manos del hombre. Y algunas personas hablan que Dios mandó ese virus y que todo acontece hoy en día, pero es la maldad del hombre, dice la hermana Paola Capaheiki. Dios nos enseñó la administración de la creación. Somos pues cautos y obedientes, seguros de la fe en Cristo. Hermano José Marca. Pastor, los que no serán arrebatados sufrirán y los cristianos serán perseguidos. Eso dice en Apocalipsis. Vamos a hablar un punto sobre esto todavía. Vamos con calma, ¿ya? Vamos con calma para que todos puedan entender bien. Amigo, dijiste iglesias falsas. Y si hay iglesias falsas, ¿cuál es la iglesia verdadera? ¿Cómo puedo entender el arrebatamiento si la Biblia no menciona? La Biblia dice que todo ojo lo verá. Muy buena pregunta, hermano Edwin Quispe. El arrebatamiento es hablado en el capítulo 24, en la próxima sección de la prédica vamos a hablar sobre eso. Dice que va a ser en un abrir y cesar de ojos la venida del Hijo del Hombre. Entonces eso ya está simbolizando el arrebatamiento. Pablo también va a destacar en Tesalonicenses que nuestro cuerpo será transformado, ¿no? Glorificado. Entonces yo creo que esos puntos ya resaltan el arrebatamiento. Ahora, en relación a iglesia falsa y verdadera. Iglesia falsa, pues tienes que saber los puntos fundamentales de la doctrina. ¿Cuáles son los puntos fundamentales? El credo apostólico es una buena. Muchos cristianos a veces no saben el credo apostólico. Ese es un peligro, ¿no? Ese credo apostólico es en los puntos que nosotros creemos. Entonces, como he dicho, el nacimiento virginal de Jesús, creemos en la palabra como única y suficiente regla de fe, creemos en Jesucristo como Hijo del Señor, como nuestro redimidor de nuestros pecados, ¿verdad? Creemos en el Padre, Hijo, Espíritu Santo, que es la Trinidad, ¿ya? Creemos en la segunda venida de Cristo en dos partes, una invisible al mundo y otra visible a los hombres, en su gloria, ¿no ve? Entonces, esos son los puntos fundamentales. Aquella iglesia
que no tiene este tipo de fundamentación, o a veces desconoce este tipo de fundamentación, es una iglesia peligrosa. ¿Por qué? Porque, o sea, ¿qué es lo que va a enseñar? Mismo que traigas una prédica sencilla, la prédica sencilla, ella está envasada en los puntos fundamentales. Ella está enfocada en los puntos fundamentales. Y si no tienes tu prédica siempre va a refletir a los puntos fundamentales bases, ¿no? Y si no tienes la base, lo que vas a hablar puede estar fuera de aquello que es los puntos esenciales de la escritura. Entonces la manera de definir es que tú puedas hacer, ¿no?, una escuela bíblica dominical, venir al culto. Yo siempre aconsejo, congreguen una Asamblea de Dios, una presbiteriana, una bautista, que ambas iglesias son muy bíblicas. Asamblea de Dios tiene 100 años de historia, hermanos. Bautista, puedo usar cuántos años tiene. Presbiteriana, más de 400 años ahí de existencia. Entonces, son iglesias que tienen estructura teológica y estructura bíblica, ¿verdad? No una iglesia que nació ayer, ¿no? ¿Verdad? Y tienen pastores que ya están fundamentados, ¿no? Muy diferente de iglesias que nacieron ayer, digamos, ¿no? Que a veces no hay eso, ¿no? A veces uno no lo hace por maldad. Ya uno dice, no, es que Dios me ha llamado a predicar, yo estoy predicando, mas hay que prepararse, ¿no? Si Dios te ha llamado, anda a estudiar teología. Ah, no, teología no quiero estudiar. Entonces puedes enseñar exato la salvación. ¿Entiendes? Y se enseña, es peor enseñar exato. Lo más grave es enseñar exato. Vamos a ver aquí. Vamos con la próxima pregunta. Pastor, ¿por qué será que se nombran apóstoles y profetas en una iglesia que vi en Bolivia? Otra línea teológica. Algunos creen que ese movimiento apostólico es para nuestros tiempos. Algunos creen eso, yo no creo ya. Para mí, a lo que hemos estudiado un poquitito, el movimiento apostólico se encierra con los apóstoles, tanto que después de la muerte de Juan no ha habido ningún apóstol que asumió la liderancia de la iglesia. Los obispos asumieron, aunque había un conflicto entre los obispos y los presbíteros, pero los obispos asumieron. Los bispos de la iglesia asumieron la iglesia. Ya, entonces eso es un punto. Entonces todos están errados, solo la Asamblea de Dios está certo, dice, ¿no? No, es como he dicho. Yo veo así. Es más seguro, yo creo, Asamblea. Es más seguro iglesias como presbiterianas, bautistas. ¿Ya? Ahora, existen iglesias, yo escuché hablar del Nazareno, por ejemplo. El Nazareno, yo me enteré que tiene una teología arminiana wesleyana. Interesante. Es al nivel protestante, incluso con quien los protestantes conseguían dialogar más que los asambleanos. Interesante, ¿no? La iglesia nazarena también escuché mucho hablar. Son las que yo conozco, hermanos, que yo puedo decir que realmente son bíblicas. ¿Ya? Vamos a ver otro mensajito. Y cantidad de Biblias interpretadas a imagen y semejanza de cada religión. ¿Qué es de eso, pastor? Las Biblias que hubo de interpretaciones, ellas son Biblias. No es que hubo interpretaciones, ¿ya? La Biblia es única, ¿no ve? La escritura es única. Si vas al griego, al hebreo, ella es única, está allí, ¿ya? Solo que en la hora de la traducción, algunas traducciones acercaron algunas palabras de una manera más clara y algunos quizás hayan errado en esas traducciones. Antes en la Biblia en portugués yo no escuchaba la palabra amor, escuchaba la palabra caridad. Y la caridad, en 1 Corintios les decía la caridad. No, la caridad es paciente, la caridad todo sufre, decía. ¿Para qué es caridad? Es el amor en práctica. Entonces fue la palabra más cerca que ellos han encontrado para la traducción de la época. Pero hay que tener cuidado con algunas traducciones. Es importante. La iglesia pentecostal, la Asamblea de Dios es una iglesia pentecostal. ¿Ya?
Vamos a ver alguna pregunta más. Pastor, la Biblia es uno solo, lo que cambia es la interpretación de cada estudio bíblico, ¿no? Bueno, sí, varía la interpretación. Mira, por ejemplo, puedes escuchar a alguien predicando Salmos 23, 10 personas predicando el Salmos 23, siempre van a predicar de una forma diferente. Esa interpretación es normal. Cada uno interpreta de un ángulo. Lo que no puede ser interpretado de otro ángulo son las doctrinas fundamentales sobre la salvación, sobre la regeneración, sobre el bautizo y mucho más. Eso no se puede porque son doctrinas fundamentales. Más que todo la esencia de Cristo. ¿No ve? Cristo es Hijo de Dios, Cristo es el propio Dios. Entonces, estos puntos son inalterables e indiscutibles, no pueden ser modificados, jamás. Pastor, ¿por qué en las asambleas de Dios dicen presidente a los líderes de la iglesia? ¿Por qué no los llaman de líderes? Ese es un término usado por causa del estatuto, o sea, no es que diga presidente así, no por decir, no es eso. Es por causa del CNPJ. El CNPJ no es bíblico, entonces el CNPJ, ¿qué es lo que él apunta? El CNPJ, él es ¿cómo se dice? Es segundo la ley del local. Entonces aquí la ley del local coloca presidente, segundo presidente, coloca tesorero, secretario, ¿entendiste? Es más por eso, ¿no? Entonces la ley en Brasil lo apunta a eso. Vamos a la última pregunta, porque de aquí a poquito ya vamos a estar terminando. Pastor, ¿qué diferencias tiene una Biblia normal y una Biblia de estudio? Las Biblias de estudio, ellas tienen siguientes diferencias. Vienen con un contenido de interpretación básica, vienen con contenido histórico, ¿ya? Vienen con contenido geográfico para explicar el local, cómo funciona, cómo es, digamos, ¿no? Es más para eso mismo, es para quien tiene ese deseo de querer estudiar, es para eso. ¿Cuál yo os recomiendo? Yo siempre les recomiendo la King James, es la mejor, para mí es la mejor, mucho mejor que la Thompson. La King James, aunque ella tenga un lenguaje más protestante, pero trae sus versiones históricas muy claras, muy claras. King James es una buenísima. Ya. Bueno, queridos amigos, ya es hora. Un hito más leeré aquí que yo creo que es importante. Aquí. La Biblia es interpretada como, por ejemplo, un abogado estudia las leyes de un país, unos para ejecutarlas bien y otras para saltarse y realizar cosas cesadas. Muy bien. Está bien. Está excelente, es eso mismo. Mis queridos hermanos, ya es 8:54, me pasé 10 minutos del horario común que me quedo. Que Dios les bendiga mucho. Fue una grande alegría estar con todos ustedes hoy día. Nos vemos de aquí a poquitito en el día de historinha hoy día, ¿no? A las 10 de la mañana aquí en la Live PV. Que Dios les bendiga mucho y que la paz de Dios pueda estar con ustedes. Chao, mis queridos hermanos, y un abrazo a todos los que escucharon. Pasan los días y busco las formas de llegar a ti.